Quiero que pongas tu mano en tu corazón y le digas: Señor, aquí está tu hijo para ser guiado por tu Espíritu Santo. Señor, aquí está tu siervo como un gran súbdito que te sirve para ser guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues el día domingo 26 de diciembre fue la última vez que prediqué. Y todos se han de acordar, todos para uno y uno para todos. Los tres mosqueteros, ¿se acuerdan? La bendición de poder ser parte de un cuerpo en Cristo. Hoy quiero hablar acerca del tema y que el pastor Magdiel ha estado ministrando, ¿verdad? Se llama el tema guiados siempre por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Guiados siempre por el Espíritu Santo. Amén. El querer aceptar, siempre que me gusta empezar con una anécdota o algunos personajes o algo, ¿verdad? Algo que llame la atención. Y quiero hablar acerca de la anécdota esta del burro y el tigre. El burro y el tigre están platicando y entonces le dice el burro al tigre: oye, el pasto es azul. Y le dice el tigre: no, el pasto es verde. No, le dice el burro, es azul. Y la discusión se acaloró, aunque estaba haciendo frío, se acaloró y estaban alegando. Entonces los dos decidieron ir con el león para que él, como árbitro, ¿verdad?, tomara la decisión a ver qué había pasado. Ya iban llegando a la selva, en un lugar llano, y ven al león sentado en su trono, el rey león. Entonces el burro empezó a gritar, ya casi llegando: Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul? El león respondió: cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y le dijo: tigre, ya ves, el pasto es azul, el pasto es azul. Y se fue y se regresó. Castígalo al burro porque no está de acuerdo conmigo, me molesta y me contradice, por favor, castígalo. El rey entonces declaró: el tigre será castigado 5 años de silencio. El burro saltó alegremente caminando y volviendo a su camino. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? Usted sabe que el pasto es verde. De hecho, le dijo el león al tigre, el pasto es verde, pero nada tiene que ver con si el pasto es verde o es azul. No tiene que ver con investigar esto. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta.
La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les muestres o que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el orgullo, el ego, el resentimiento, y lo único que desean ellos es que ellos tienen la razón. Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen más, tigre. Y esto es con base a Proverbios 26:4 del rey Salomón, que dice, Proverbios 26:4, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Repito, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. ¿Qué tiene que ver esta anécdota o esta metáfora o fábula con lo que vamos a predicar? Mucho, y ya voy a entrar en eso, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras propias opiniones. Ahora que somos de Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora que somos guiados por la mano de Cristo, como nuestro buen pastor, que nos cuida, nos alimenta, nos protege, nos guía, nuestro buen pastor, entonces ya no vamos a los caminos que antes íbamos. Ahora somos guiados por el poder del Espíritu Santo y por Cristo nuestro pastor. Me llamó la atención el Salmo 23, que yo me aprendí de memoria desde muy bebé espiritual. Digo bebé espiritual, aunque era joven en lo natural, era un bebé espiritual. Y me gustó este Salmo 23, ¿cuántos lo saben? Y lo aprendimos con la versión Reina Valera. Y si se fijan, siempre dice a futuro. El Señor es mi pastor y nada me faltará, a futuro. ¿Sí? Me guiará, futuro, por sendas de justicia. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré, en futuro. Pero hay una sola parte en el Salmo, en la versión Reina Valera 60, que está en presente. Unges mi cabeza con aceite. ¿Y por quién estamos ungidos? Por el Espíritu Santo, amén. Unges en presente. Pero me di a la tarea de buscar en la nueva versión internacional y parece que todo lo pusieron en presente en el Salmo 23, ¿verdad? Y ahí está. El Señor es mi pastor, nada me falta. Así tenemos que actuar. Nada me está faltando ahora, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Nada que me faltará en el futuro. Cada día bastará su propio afán, dijo Cristo. Mañana será otro día, ¿sí? No te jactes del día de mañana. No, Dios me está proveyendo ahora, amén. Y me seguirá proveyendo. Por eso al final del Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Entonces es día con día, de manera progresiva, podemos ser guiados por el Espíritu Santo y guiarnos por sendas de justicia. No tememos al peligro, no estamos temiendo a las malas noticias. El Espíritu Santo nos guía por su amor y su misericordia. Amén. Y en la casa del Señor habitaremos para siempre. Dice así el Salmo 23. Vamos a tomar el versículo, abran su Biblia por favor, el versículo clave que para mí es el versículo favorito, es mi versículo favorito, ¿sí? Romanos capítulo 8 del apóstol San Pablo a los Romanos 8:14.
Amén. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hasta le pusieron eco y zumbido. Gracias, ingeniero de sonido. Otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Hay un versículo que me llamó la atención porque era el favorito de uno de mis pastores. Cuando llegamos a Querétaro, porque nosotros somos de Guadalajara, ustedes deben de saber, allá nos conocimos en la iglesia, por eso la iglesia es una bendición. Ahí conseguí a mi novia, allí, en la iglesia. ¿Cuántos tienen su novia aquí en la iglesia? No digan, ya lo sabemos, ya lo checamos. No, pero es una bendición formar la familia de Cristo en la iglesia. Y casualmente la iglesia se llama Pescadores de Hombres, así que me pescó. Y sí, cierto, esto no es, la iglesia se llama Pescadores de Hombres. Por eso fui a que me pescaran. Bueno, y entonces cuando llegamos aquí a Querétaro, uno de mis pastores, el pastor José Aguilar, que ya partió con el Señor, uno de los pilares fuertes de aquí de la iglesia en Querétaro, el pastor José Aguilar, decía, mi versículo favorito es Salmo 143:10. Y qué curioso, se parece al de Romanos, y por eso lo voy a leer. Amén. Salmo 143:10. Dice así a la letra la Biblia Nueva Versión Internacional. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo que nos guíe. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a encontrar la voluntad de Dios. Los que están aquí sabemos que es importante la palabra de Dios. Por eso tenemos el interés de conocer cada día la palabra y ser entendidos de cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y mantenernos en lo que efectivamente dice la palabra y no mi propia opinión como el burro de la historia. Es que yo voy a hacer lo que yo diga porque el pasto es azul. Así hay mucha gente que está ingenuamente equivocada o inocentemente equivocada. ¿Por qué? Porque no está conforme a lo que está escrito. Vamos a comenzar primeramente en el punto número 1, el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. Cuando Cristo empezó su ministerio, quiso que todos los que se acercaban a Él, ¿sí?, le conocieran más de cerca. Así que no llamó a la multitud. Entre la multitud llamó a 12. Porque el plan de Dios es que como hijos de Dios estemos cerca, capacitados, guiados por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús. Y dice aquí en Marcos, capítulo 3, bueno, aquí lo tengo, Marcos 3, versículo 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Ahí están, Marcos 3, 13 al 15. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. ¿A quiénes? A los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12
a quienes nombró apóstoles. ¿Para qué? Bueno, para 3 cosas, pero ahorita vamos a esas 3. Primero, Dios nos llama. Dios nos llama. Hey, ven, Mateo, ven, Bartolomé, Felipe. Y llamó así a los 12. Pero también dice a los que, ¿qué? Que quiso. A los que Él quiso. Quiere decir que no solamente los llamó, los escogió. Alguien que quiere algo, lo escoge, ¿no? Lo escoge. Y ya que estamos en la misma ilustración, yo escogí a mi mujer, ¿no? Aunque la fleché, ella me flechó también, nos flechamos y me pescó, ¿no? Como habíamos dicho. Pero escogemos lo que Él quiso. Y el querer algo es porque tú lo escoges. Dame una nieve de chocolate. Pues tú la escogiste, nieve de chocolate. Aunque a mí no me gusta, dice alguien otro, ¿no? Y ahí no hay problema, pero es porque tú quieres. Y lo dice designó. La palabra designación significa asignar algún trabajo. Porque les dio un nombramiento. ¿Les llamó qué? O los nombró apóstoles, que significa enviado. Entonces, tú y yo tenemos 3 áreas que tenemos que reconocer antes de hacer la tarea. Número 1, somos llamados. Número 2, somos escogidos. Y número 3, somos fieles para cumplir la tarea. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay alguien que les dejan tarea y no son fieles, ¿verdad? Cuando tenemos una asignación especial, hay ministerios. Y me da gusto que el próximo domingo, haciendo un paréntesis, va a haber la feria de ministerios, ¿no? Para que ya te apliques y digas, yo soy guiado por el Espíritu Santo para escoger, que creo que Dios me capacitó para eso. Y sigue diciendo, para que lo acompañaran, o sea, para que estuvieran con Jesús y para enviarlos a predicar, 2, y número 3, para que ejercieran la autoridad que Dios les había dado para expulsar demonios y sanar enfermos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces Dios nos va a respaldar en la predicación. Dios nos va a respaldar a orar por los enfermos. Dios va a respaldarnos para echar fuera demonios, expulsar demonios. Así que, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice la versión paralela, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para sanar qué? Enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Estoy en Lucas 9:1 al 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lucas 9:1 al 2 y versículo 6 para los que están tomando nota. Dios los escoge, ¿sí? Pero no perder de vista, mis amados, el mensaje primordial del evangelio. El mensaje primordial. Tú puedes hablarle a la gente, no, que fíjate que esto, que estás mal en la doctrina, que no. El mensaje primordial es la salvación. En otra porción de la Biblia dice que envió, dice Lucas 10:1, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo el pueblo, el lugar donde Él pensaba ir. Y dice, el que los escuche me va a escuchar a mí, ¿sí? El que los escuche me va a escuchar a mí. El que los rechaza a ustedes me va a rechazar a mí. Y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dice Lucas 10, ¿sí? La misión de estos 72, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, sin embargo, no se alegren, dice el verso 20, de que puedan someter a los espíritus,
sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Qué maravilloso saber eso, ¿no? Aquí hay doble unción, como que es profético estas dos botellas, ¿verdad? ¿Cuántos ya tienen una unción? Necesitamos doble, ¿no? Entonces, no perdamos de vista el mensaje. Primero, tienen que predicar que Jesucristo es el Salvador y Señor de las gentes. Aleluya. No desviar el mensaje primordial. San Pablo lo dijo claramente. Este es el mensaje digno, es el mensaje que da crédito a toda la gente y que todo mundo debe de escuchar. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Amén. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Ubíquense. Es bueno glorificar, que Dios se glorifique con milagros, amén. Para eso Dios nos envió. Pero lo importante, el gran milagro es el milagro de la salvación. Que la gente reciba a Jesucristo como el Salvador. Que la gente crea que Jesús es el Señor. Que la gente crea que a qué envió Dios al mundo, a Jesús, a que el mundo sea libre de la condenación. ¿No cantábamos hace rato así? Entonces fueron enviados, salieron por todas partes y ejercitaron sus dones. Hay 3 áreas. ¿Para qué Dios nos guía, nos escoge? Cristo nos guía para estar siempre con Él. Y ahora estamos con Él con la comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. También nos envía, nos manda a predicar, a salir a todas partes, a anunciar el Evangelio y ejercitar los dones y ministerios que el Señor nos ha dado. Número 1, ese es el número 1. Y tiene la misma relación con el punto 2, ministerio del Espíritu Santo. En el ministerio del Espíritu Santo, Cristo dijo claramente cuál era el ministerio del Espíritu Santo, que dijo, Él les guiará a toda verdad. Juan 16:13. Hay muchas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos que ahorita no les puedo decir, no las pueden sobrellevar, no las pueden soportar. Es mucho que tengo que decirles, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, el Espíritu Santo les va a capacitar, aleluya, les va a tomar, y el Espíritu Santo hablará por ustedes van a hablar a través del Espíritu Santo, porque van a ser guiados por Él a toda verdad. Y el Señor les dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y me glorificará. Pero también el Espíritu Santo les dará poder para testificar. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos y testimonio en toda su casa, con los vecinos y con las colonias de alrededor y toda la ciudad de Querétaro y otros estados hasta los confines de la tierra. Pero el Espíritu Santo también nos capacita con dones sobrenaturales. Amén. Ahí está en Corintios. No quiero ir un poquito más rápido en estos puntos, porque quiero detenerme en el último punto, que es muy claro acerca de lo que el tigre y del burro, ¿no? Eso lo voy a decir, por eso ahorita voy un poquito más rápido. El Espíritu Santo entonces nos da poder para testificar y para poder recibir a través del Espíritu Santo los dones sobrenaturales. 9 dones que están en 1 Corintios 12. Los dones de expresión, palabra de profecía, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, los dones de poder, el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades, los dones de revelación, amén, también discernimiento de espíritus, ¿sí?
discernimiento de espíritus, palabra de profecía también, y palabra de ciencia y sabiduría. De expresiones, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. En fin, son 9, usted los puede ver allí en Corintios 12. Pero también el Espíritu Santo nos guía para ser conformados al carácter de Cristo. ¿No se gozan? El Espíritu Santo nos va a ir habilitando y conformando para tener el carácter de Cristo a través de los frutos de su Espíritu, del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También son 9 frutos que gracias a los primeros 3 tenemos una relación con Cristo de una manera íntima y gloriosa, permanente con Él, que nos permite darnos amor, sentir el fluir del amor de Dios, su paz y su gozo. Aleluya. Pero en los otros 3 es la relación que tenemos con la gente, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Les tenemos paciencia, les tenemos amabilidad y somos bondadosos. Y los otros 3 tienen que ver con el temor que le tenemos a Dios. Dominamos nuestra propia carne con el dominio propio. Tenemos humildad, nos humillamos y nos sometemos a la voluntad de Dios y tenemos fe en Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que nos des un aplauso al Señor, hermanos. Si se lo das al Señor, dáselo fuerte. Si es para Él. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, dice la palabra, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos transformados de gloria en gloria. Aleluya. Viene lo urrubaturidi, como decimos, viene lo bueno ahorita del mensaje. Así que dile a tu hermano que está a tu lado: esto va para ti, papá, o amiga, o como le quiera decir. Esto va para ti. Apréndese los cinturones. Dice la Biblia claramente que nosotros no seamos orgullosos a creer que tenemos toda la razón siempre. ¿Sí? Tenemos que escuchar el esposo tiene que escuchar a su esposa. Eso le dijo Dios a Abraham, le dio un consejo: escucha a tu mujer, escúchala. Tienen que platicarse mutuamente, unánimes, juntos. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Cuando vamos a ver la aplicación, número 1, necesitamos saber que como parte de la iglesia, ya lo mencioné la otra vez, tenemos un pastor celestial que es Cristo. Es el sumo pontífice. Hebreos 3:1 dice que Él es nuestro sumo pontífice. Es nuestro papa. Así lo dice claramente Hebreos 3:1. Sí, ahí está. Entonces Él es el pastor espiritual de la iglesia. Pero también hay un pastor, es pastor celestial, pero también hay un pastor espiritual. Amén. Un pastor espiritual que es el varón que Dios puso en esta congregación. Los pastores. Dice Hebreos 3:1: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró. Amén. Dios es fiel.
Tenemos que ser fieles al Señor, fieles a la obra donde Dios nos puso. No estar brincando de iglesia en iglesia. Hay síntomas, y voy a empezar a hablar fuerte, porque es importante que yo sé claramente que a través de esta pandemia Dios envió su fuego espiritual para que pudiera purificar la iglesia. Muchos que no se habían arrepentido, que no eran firmes, pues tuvieron que dar la espalda al Señor en este tiempo de pandemia. Necesitamos fidelidad, ¿sí? Ok, yo soy llamado, sí. Dios me escogió, sí. Pero Dios me escogió para una asignación especial para serle fiel. Amén. Va a haber luchas. Y nosotros, los que conocemos la profecía, vamos a venir con Cristo en la última guerra contra el anticristo. La famosa batalla del Armagedón, donde dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a ver ahí, Apocalipsis 17, 14. Dice la Escritura que vamos a venir a pelear juntamente con Cristo, y dice la palabra que Jesús los vencerá, porque Dios les ha puesto en el corazón. 17, 14. Le harán la guerra al Cordero, ¿sí? ¿Sí? Los reyes que recibieron, dice el versículo anterior, los reyes que recibieron autoridad junto con la bestia, que es el anticristo. Eso tiene un propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. ¿Sí? Son 10 naciones. Y luego dice el verso 14, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, que es Cristo, ¿los qué? Los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son ¿qué? Sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Repita conmigo, fieles. ¿Cuánta falta hace en la iglesia? Fidelidad, lealtad a Dios, lealtad a la visión del pastor, cumplidamente hacer la voluntad de Dios y estar en las filas del ejército del Señor. Gloria a Dios. Tenemos la cobertura pastoral. Dice la Biblia que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que la piedra de angular es Jesucristo. Él es la piedra principal del edificio, ¿sí? Y estamos plantados en la iglesia donde Dios nos llamó, ¿sí? Cuando tú naciste de manera natural, algunos nacieron en el hospital, otros en la avenida de aquí no. Algunos pueden haber nacido así, ¿no? En la avenida, entre las calles fulana. Sí, porque ahí estaba el hospital, entre la calle fulana y sultana, ¿no? Ahí nacimos, en el hospital. Pero no te quedaste ahí. Un padre espiritual y una madre espiritual te tomó y te llevó a su casa. Así también tú creíste y ahora tú estás aquí en esta iglesia local, que es tu casa espiritual, porque dice la Biblia en el Salmo 92, versículo 13, plantados en la casa de Jehová. Amén. Junto a ríos de agua viva. Dice, florecerán como la palmera. Dice que y aún en la vejez florecerán. Eso me toca a mí. Aún en la vejez florecerán. Fidelidad y lealtad en la visión. Número 1, cobertura pastoral. Y número 3, amor por la iglesia local. ¿Cuántos aman su iglesia? Amamos nuestra iglesia local. Hablamos bien. ¿Cómo la consideras tu iglesia? ¿Sí? Me llegó un mensaje, que luego vamos a predicar sobre eso. Un mensaje sobre
como 15 aspectos por los cuales la gente quiere crecer o deja de crecer en Dios espiritualmente. La gente que se desanima fácilmente. ¿Por qué se desanima? Y ahí vienen como 14, 15 puntos. También Magdiel lo recibió, está ahí en el grupo de pastores de la Unión de Pastores de la UPAC. Y un pastor puso ahí, ¿por qué? Y da tristeza. ¿Sí? Es gente que de todo se desanima, que gente que no quiere crecer, porque no quiere meterse a la cobertura pastoral. Tú eres una piedra viva, amén, edificado en la casa del Señor. Y tienes la cubierta de tus pastores para apoyarte y para estar contigo y estar plantado en la casa de Dios. Y caminar con la visión celestial que el Señor dio a los pastores. Miren, vamos a leer varios versículos de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir un poquito rapidito porque son varios. Y una de las cosas que la Biblia habla en el libro de los Hechos, ¿sí?, es que tanto los discípulos que eran guiados por el Espíritu Santo, ¿sí?, todos los de la iglesia, los que trabajaban en el reino, menciona claramente que cuando cumplían su asignación o su trabajo espiritual, ya sea en una misión afuera para predicar, ya sea enseñándole a los niños, ya sea ministrando a los enfermos afuera, ya sea visitando las cárceles. Hay muchos ministerios afuera también de la iglesia, de estas 4 paredes, ¿sí? Llevando el alimento, llevando despensas a colonias retiradas, humildes, pobres, pero sobre todo llevando el mensaje del evangelio. Es el objetivo, que la gente conozca a Jesús, amén. Y todos estos pasajes de Hechos de los Apóstoles encierran un solo punto que tenemos que entender. La iglesia, ¿sí?, la iglesia, cuando estaban predicando la palabra, vemos en Hechos de los Apóstoles que sanó un paralítico, ¿no? Y Pedro y Juan estuvieron ahí, hubo mucho alboroto y los querían meter a la cárcel y los amenazaron y todo eso. Y dice la Biblia que después de que pasaron ese asunto, allá en la calle predicando, dice que volvieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? La familia de Dios. Vamos a leer los pasajes, amén. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 23. Ya había pasado el tumulto, ya los habían azotado, los habían golpeado, ¿sí? Y ahí había estado el milagro evidente. Los amedrentaron, que no predicaran ya en el nombre de Jesús, los amenazaron, pero no hallaban la manera de castigarlos porque estaba el milagro ahí. Pero dice en Hechos 4:23, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron ¿a dónde? A los suyos. Y relataron todo lo que les habían dicho los jefes y de los sacerdotes y los ancianos. Les dieron testimonio. Nos amenazaron, hubo revuelta, pero Dios sanó, gloria a Dios, y se gozaban los hermanos. Cuando lo oyeron, oraron al Señor, toda la iglesia, y dijeron: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo. Y ahí está, que Dios había hablado por el Espíritu Santo que mucha gente se iba a sublevar, iba a conspirar contra el pueblo del Señor. Pero dice la Biblia en el versículo 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera, según la voluntad tuya. Ahora, Señor, dice el 29, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. Amén.
desde el origen, desde el mandato de Cristo del origen. Nos llamó el Señor para estar con Jesús, para ser guiado por su Espíritu Santo, para predicar el Evangelio, y es una oración conforme a la voluntad del corazón de Dios. Te pido, Señor, que sigamos predicando y proclamando la palabra sin temor alguno. Y sigue, Señor, extendiendo tu mano poderosa para hacer milagros en tu nombre. Amén. Y después de que oraron, dice que el Espíritu Santo llenó el lugar, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y seguían proclamando la palabra. En este pasaje se mencionan las 3 llaves del libro de los Hechos, pero esta es otra predicación, es otro estudio. ¿Saben cuáles son las 3 llaves del libro de los Hechos? Aquí se mencionan. Número 1, el Espíritu Santo. En todo el libro de los Hechos habla sobre el Espíritu Santo. Número 2, la palabra proclamada, la palabra predicada, el mensaje de buenas noticias de salvación. Y número 3, el nombre de Jesús. ¿No se gozan? Vamos a ir viendo, por favor, ahí vamos a seguir caminando. La iglesia se va conformando. En Hechos 6 se mencionan a varios servidores, y entre ellos Esteban. Esteban, después de estar sirviendo en la iglesia, sale a predicar como un gran evangelista a Samaria, a una ciudad, a una ciudad de Samaria, un lugar de Samaria. Y dice la Biblia que hubo muchos milagros y muchas bendiciones ahí en el capítulo 8. Y dice aquí en el capítulo 8, versículo 31. ¿Están conmigo? (8:31). Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. 8:5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Amén. Al oír a Felipe y ver los milagros portentosos que se hacían, ¿sí?, mucha gente se reunía y les prestaba atención a su mensaje, y muchos endemoniados salían dando alaridos, paralíticos, cojos eran sanados. Esa ciudad se llenó de alegría, ¿sí? Creyeron a Felipe, dice el verso 12, oyendo las buenas noticias de salvación, las nuevas del reino de Dios. Y tanto hombres como mujeres se bautizaron. Luego se bautizaron. Dice el verso 14, cuando los apóstoles oyeron, ¿sí?, o se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, la iglesia central, ¿sí?, de Jerusalén, de donde fueron enviados a predicar Felipe y todos, se enteraron. ¿Cómo se iban a enterar? Porque alguien tuvo que reportarles. Es importante dar cuentas, rendir cuentas de lo que hacemos en el reino. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo en la obra de Dios? Estoy haciendo esto, pues gloria a Dios. Y la gente dice que Pedro y Juan, fueron enviados Pedro y Juan hasta Samaria, y al llegar oraron por los que recibieron, para que recibieran el Espíritu Santo, aquellos que fueron bautizados. Porque todavía dice el verso 16, no había aún descendido sobre ninguno de ellos, los que se habían bautizado solamente en el nombre de Jesucristo. Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí en Samaria. Pero alguien tuvo que avisarles y decirles, ¿sí? Vamos caminando. En el capítulo 9 vemos el milagro del encuentro que tuvo Saulo de Tarso, ¿sí?, aquel perseguidor de la iglesia, el gran apóstol San Pablo. Vemos el testimonio de lo que pasó en Hechos 9. Y dice la Biblia en el versículo capítulo 9, versículo 26 y 27, dice la Biblia ahí, cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, Saulo, pero todos le tenían miedo porque era el matón de la iglesia, porque no creían que de veras fuera discípulo. Hechos 9:27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Y este Saulo les describió en detalle cómo en el camino había tenido un encuentro con el Señor. Amén. Cómo el Señor le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siempre alguien recibe la palabra y fue a la iglesia. No se reunió, no estuvo ahí sin ir a la iglesia. A ver, pues a ver qué hay en el Facebook, ¿no? O en YouTube para ver los mensajes. No, a la iglesia. Dios siempre va a cumplir su propósito para ti, tu plan perfecto dentro de la iglesia. No podemos separar, como dijo Martín Lutero, la salvación y la iglesia de Cristo para poder crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así hay muchos pasajes. Vamos al capítulo 10 y seguimos. Entonces en el capítulo 10 hay un milagro tras milagro. ¿Sí? Dios le habla a un romano para que traiga a Pedro en visión. Un ángel le habla y entonces Pedro va con él y les predica el evangelio de Cristo. Se bautiza en la casa de Cornelio con sus familiares y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces dice el capítulo 11, versículo 1 al 4: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron, pues alguien tuvo que decirles, ¿no? También de que los gentiles, porque solamente los judíos estaban aceptando a Cristo, los que no eran judíos habían recibido ¿qué? La palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. Oye, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Los milagros de Dios, como la visión que tuvo en el techo, como el Espíritu Santo les dijo: ve con ellos que envió el centurión Cornelio, y bajó con ellos y les platicó. Ahí dice Hechos 11, les platicó, aleluya. Dice el verso 13, les contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel. Y luego dice el versículo 12, el Espíritu Santo me dijo que fuera. Siempre ser guiados, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Una cosa es que tú tengas el Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es que el Espíritu Santo te tenga a ti, que es muy diferente. Vamos al capítulo 12. Les dije que les iba a leer varios versículos, así que ¿cuántos me dan 5 minutos más? 5 minutos, 5, 10, 15, 20. Sí, pues uno cada uno, ¿no? Sí, así dijo un japonés. Fue a la conferencia en la Universidad de Monterrey y les dio una conferencia al japonés, uno de los dueños de Yakult. Y llegaron 600 personas, eran 6,000, era un auditorio grande. Llegaron, les dijo cuando empezó él dice: yo llegué 3 horas antes a preparar mi material, pero 600 personas llegaron tarde. ¿Sí? 600 personas, 10 minutos tarde. Así que son 6,000 horas. ¿Sí? Cada uno 10 minutos. No le robaron 10 minutos a la nación, le robaron 6,000 minutos a la nación. Así les dijo. Por eso les conté 5, 10, 15, 20. Amén. Porque cada uno vale, ¿sí o no? En Hechos capítulo 13, vamos al capítulo 12. Bueno, Pedro cae en la cárcel, ¿verdad? Porque también pues, habían matado a uno de los discípulos, a Jacobo. Y llega Pedro y también lo agarran y lo apresan. Y vemos el milagro, ¿no? Como un ángel lo saca, lo libera. Aleluya. Y entonces regresó ¿a dónde? No fue a su casa, al hotel donde estaba hospedado. Ni tampoco fue a la colonia donde vivía él. Fue directito a la casa donde estaban orando los hermanos. Dice el versículo 12:11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel. Volvió en sí cuando estaba en la calle. Ya el Señor lo ha enviado a su ángel y me libró del poder de Herodes.
Verso 12, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, donde estaban varios hermanos orando. Y tocó la puerta y entró, ¿no? Y dice que les contó. Aleluya. Les dijo, cálmense, cálmense. ¿Eres tú tu espíritu de Pedro? ¿O eres tú? Todavía no creían, estaban orando para que lo liberara. Pero bueno, entonces les contó, y así una vez tras vez, hermanos, los discípulos cuando iban a ser llamados, quiero nada más leer el último porque todavía tengo otros pasajes aquí, pero voy a leer el último. Cuando la gente recibe un mensaje de Dios y corre con la visión de su pastor, es fiel y leal a la visión celestial de su pastor, está plantado dentro de su iglesia y lo que haga tiene que rendir cuentas y decirle, pastor, aquí estamos haciendo esto, y contar todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Por último ejemplo, todavía tengo otros más, pero el último. Hechos 13. En la iglesia de Antioquía había profetas, y ahí menciona varios, entre ellos Bernabé y Pablo, ¿verdad? Saulo. Y dice la Biblia que estaban orando y ayunando, y el Espíritu Santo dijo claramente, versículo 2, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Quién es el que nos llama? El Espíritu Santo. Somos guiados por su Espíritu Santo. Así que después de ayunar, oraron y se pusieron las manos y los despidieron. Sálganse a predicar el Evangelio. Y siguieron predicando la palabra, ¿sí? Y dice en el versículo, capítulo 13, versículo 3 y 4, el verso 4. Fueron enviados, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, y navegaron a diferentes lugares. Aleluya. Verso 26 y 27 del capítulo 14. ¿Ya están ahí? Es el último pasaje que vamos a leer. 14, pongan atención, 14, 26 y 27. Dice, de Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado. Estaban en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13:1. Dice que regresaron al lugar de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, verso 27, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles para la gloria de Dios. Entonces es importante rendir cuentas. Rendir cuentas. Cuando Jesucristo los mandaba a predicar el Evangelio, les dijo, a ver qué hicieron. No, pues, Señor, se nos sujetan los demonios y todo. Y dice en Marcos 6:30, eso para concluir con lo de Cristo, por favor, Marcos 6:30. Dice así la escritura: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Marcos 6:30. O sea, es importante entonces no solamente poder decir, yo aquí estoy, tengo la cobertura pastoral, yo tengo los dones que Dios me dio, yo tengo la asignación y el llamado, sino siempre estar bajo la autoridad espiritual para rendir cuentas. Amén. Y estar en la iglesia donde Dios nos puso. ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria de Dios. Porque a veces sucede que la gente dice como el burro y el tigre, no, pues es que yo me voy de la iglesia, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No te vayas de la iglesia, hermano. Que algo está pasando contigo, habla con tu líder, vamos a ministrarte, vamos a orar por ti, ¿qué está pasando? ¿Sí? Lo importante es ser fiel a Dios, leales a Dios, manteniéndose firme. Tristemente hay gente que ni siquiera se despide de la iglesia y ya nomás no vienen. Y ya jamás regresan. Ya después supimos que se fueron. Cuando lo triste es de que se va la gente. ¿Pero por qué se va la gente?
porque no hay esa lealtad. Somos llamados, somos escogidos en un propósito, y Dios no se equivoca, mis hermanos. Amén. Gracias a Dios yo no he faltado a la iglesia. No me gusta faltar a la iglesia, solamente por causas de fuerza mayor, ¿sí? Y los que supieron, en mes y medio falté porque mi esposa se puso mal físicamente. Alguien tenía que estarla cuidando. Era muy fuerte el vómito pero toda la vida hemos estado fieles, desde antes de que comience el culto, lo posible, ¿sí? Así que con la ayuda del Señor, mantente fiel a Dios, ser guiado por el Espíritu Santo, y que Dios nos ayude. No somos perfectos, nadie ha dicho que es perfecto, pero somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor por el Espíritu de Dios. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor, y agradecer a Dios por esta palabra viva y eficaz. Amén. La gente que se va sin la voluntad de Dios, aguas. Yo tengo temor de Dios. No estamos jugando a la iglesita. Somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Voy a citarles el versículo, otro segundo versículo que es mi favorito, que también tiene que ver con ser guiados. Dijo Cristo: el que me envió, que es el Padre, no me ha dejado solo. Dice: no me ha dejado solo el Padre, el que me envió, porque hago siempre todo lo que le agrada. Juan 8:29, es uno de mis favoritos. El que te envió, el que te llamó, no te ha dejado sola, no te va a dejar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Él es fiel. Él no puede mentir porque es Dios. Él es fiel a sus promesas. ¿Cuándo van a llegar? Él es soberano. Él es el Rey y mi Señor, al cual le sirvo con todo mi corazón. Y que la gracia de Dios nos ayude para que tú le permitas al Espíritu Santo: tómame para ser guiado siempre, porque soy un hijo de Dios. Y no pienses como aquel burro: no, es que tengo que hacer esto. A mí no me importa lo que diga el líder, lo que diga el pastor. Métete a la palabra. Aguas de aquellos que se van sin la voluntad de Dios. Fíjate lo que puede pasar. Ya hubo un caso últimamente difícil de entender, pero puede haber muchas formas de explicar, porque se fueron sin ser guiado por el Espíritu Santo. La iglesia es universal, sí. La iglesia es de todos lados, pero Dios está llamado a la cuna espiritual. Amén. Aquí es tu casa, mi hermano. Ama tu casa, ama la iglesia, sirve al Señor, apoya a los pastores, levanta la obra de Dios, apoya con todo tu ser y tu corazón, porque somos peregrinos en esta tierra. Millares de años nos esperan allá. Padre, te alabo y bendigo tu nombre. Extiende tus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero, Padre bendito, soberano, Rey y Señor, ser guiado por el poder de tu Espíritu Santo para proclamar tu nombre a las naciones, para predicar tu palabra, para permanecer contigo, Señor. Oh Dios, porque tú nos llamaste, nos escogiste con una asignación especial para que podamos, Señor, ser fieles, leales a la visión de nuestros pastores, estableciendo el reino de Dios a las naciones, en el lugar donde tú nos pusiste, ser guiados por el Espíritu Santo y con tu palabra, para que podamos ser entendidos y poder ser bendecidos por ti de la manera que tú no nos dejas solo, como decía Cristo, porque hacemos siempre todo lo que te agrada. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Ahora dile, levanta tu mano derecha y pon tu mano izquierda en el corazón
y dile: aquí estoy, Señor, para que tú me reveles y me muestres a través de tu Espíritu Santo, Señor, la asignación que tú me has dado en la familia de Dios. Yo quiero servirte, yo quiero serte fiel, yo quiero levantar tu nombre y que la gente conozca que tú eres Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, dame ese corazón de amar tu iglesia, de amar tu obra, de amar a nuestros pastores y de correr con la visión en la cual tú nos has dado, para la gloria de Dios el Padre. Todos decimos amén. El punto central de este mensaje es: volvieron a los suyos. Volvieron a los suyos. Cualquier trabajo que estés haciendo, ven y platícanos lo que Dios hará y estará haciendo contigo. Bendiciones, mis amados. Gloria a Dios.